un breve comentario al respecto, ¿sí? Bueno, y como le venía diciendo, hoy vamos a ver eh, el tema que vamos a ver, ¿sí? Va a ser el puente, ¿sí? Que es el último tema en cuanto a prótesis fija, ¿sí? A partir de las siguientes clases teóricas, ¿sí? Vamos a empezar con prótesis parcial removible, ¿sí? Que van a ser los próximos teóricos, ¿sí? Con respecto a los teóricos, ya me adelanto, fíjense bien, mejor dicho, estén atentos siempre al Instagram oficial del módulo, que ahí nosotros vamos colocando y todo lo que sea las clases teóricas, ¿sí? Vamos colocando ahí, ¿sí? Porque vamos a ver por ahí vamos a tener martes y jueves, por ahí va a ser solamente jueves o por ahí puede ser solamente martes, pero esa información siempre está clarísima en el, en el Instagram, ¿sí? Independientemente de los prácticos, que eso siempre va a haber. Por ahí los teóricos nomás puede variar que demos o algún jueves o algún martes, ¿sí? Así que, bueno, voy a compartir pantalla, ¿sí? Bien. Eh, ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, doctor. Perfecto. Bien. Bueno, justo al lado donde estoy yo están una construcción que están con un taladro. Así que no sé si se escucha el ruido, sepan disculpar. Bien. Bueno, se ve bien y me escuchan bien, ¿ok? ¿Sí? ¿Se escucha bien, chicos? Sí, Sí, Bien, doctor. Sí, bien, bien. doctor. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver hoy, como le decía, puentes, ¿sí? Puente. Y bueno, cuando hablamos de puente, ¿sí? Acá, por ejemplo, ustedes ven, ¿sí? El puente que tenemos acá en la costanera, ¿sí? Si nosotros miramos el puente que tenemos en la costanera, vamos a ver que ese puente tienen, como pueden observar en la imagen, tienen pilares, ¿sí? Esos pilares, que son esas columnas de ese puente, van a ir sosteniendo a las diferentes estructuras de acá, por ejemplo, del puente de Chaco Corriente, ¿sí? Y esos pilares van a ir conectando, ¿sí? Va a ir conectando todas esas estructuras que en este caso va a ser el camino acá del puente, ¿sí? Pero si ustedes miran, son pilares que van conectados, ¿sí? Y bueno, y cuando hablamos de puente eh, desde el punto de vista de la prótesis fija, ¿sí? Cuando hablamos de puente, vamos a ver que un puente, los componentes de un puente van a, eh, van a estar formados y más adelante vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas, ¿sí? Un puente va a estar formado por un póntico, ¿sí? Vamos a ver que es el póntico en sí, que va a tener diferentes tipos de nombres, fantoma, fantoche, ¿sí? Ahora, le insisto, ahora vamos a ver cada tema en particular. Va a ser esa parte del puente que va a reemplazar a la pieza dentaria ausente. Como ustedes ven, vemos acá la pieza del medio viene a ser que reemplaza el diente ausente. También va a tener un conector, ¿sí? Que el conector es el que va a unir el póntico, que es la parte de la prótesis que reemplaza la pieza ausente, como le dije. El conector une al póntico al retenedor y el retenedor, también denominado ancla, vamos a ver, va a ser aquel que va a abrazar y que va a contener en lo que se llama la pieza dentaria o sea, en la pieza dentaria y la pieza dentaria que se use, ¿sí? Para el puente, vamos a ver que se va a denominar diente pilar, ¿sí? Entonces, el diente pilar es la pieza dentaria es el pilar en el cual se va a anclar, se va a sostener y va a quedar fijado el retenedor que va a
va a contener toda la estructura del puente, ¿sí? Bien. Bueno, un puente va a tener indicaciones, contraindicaciones. Dentro de las indicaciones, bueno, está indicado en brechas cortas, en pilares eficaces, ¿sí? Que haya una correcta relación corono-raíz. Hay que evaluar desde el punto de vista imageniológico, ¿sí? En pacientes epilépticos, por ejemplo, porque vamos a ver que después cuando vemos prótesis removible está contraindicado, por ejemplo, una prótesis removible en paciente epiléptico pues, se lo pueden tragar. Entonces, en esto está indicado porque va fijado, va cementado, ¿sí? Obviamente en pacientes con buena higiene y con pequeña movilidad, ¿sí? Bueno, una cosita que le quería aclarar, que olvidé antes de esta diapositiva comentarle, ¿sí? Que también es muy importante, que el puente ya hace, si bien el puente se sigue realizando y se sigue haciendo, el puente, tengan en cuenta que hoy en día un puente está siendo reemplazado. ¿Por qué? Porque está siendo reemplazado por los implantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si falta una pieza área, como por ejemplo vemos acá en esta imagen, hoy en día directamente eso se reemplaza por un implante, que sería la primera indicación, el implante, ¿sí? Pero eh, de igual forma se sigue utilizando puente por diferentes eh, características, costos, estado del hueso, bueno, diferentes cuestiones clínicas, pero lo que le quiero decir que el puente, si bien se sigue usando, obviamente que por ahí no se realiza tanto como se hacía antes, ¿sí? Que por ahí uno miraba antes, que cuando no había implante, antes uno miraba esto y iba de lleno, iba un puente, ¿sí? Hoy en día, ante esta situación, uno mira y opta primeramente por un implante, ¿sí? Pero, insisto, obviamente tenemos que conocer este tipo de estructura protosífica que se sigue usando, pero ya le digo, no tanto como se realizaba antes, ¿sí? Bien. Bueno, le comenté que habían indicaciones y también estaban las contraindicaciones. Brechas largas, ¿eh? Vamos a ver que en brechas muy largas está contraindicado este tipo de, sobre todo colados en una pieza, en una sola pieza, porque vamos a ver que eh, eh, pueden causar problemas a esos dientes pilares en brechas muy largas y va a terminar perjudicando a esos dientes pilares cuando es muy larga bueno, y ahora vamos a ver unas consideraciones de los valores de carga de las piezas dentarias que van a entender un poquito mejor, ¿sí? Forma de la raíz, raíces expuestas, ¿sí? Edad, hábitos que el paciente eh, tenga, anomalías de oclusión, en alto índice de caries, ¿sí? Y cuando tenga una movilidad dentaria importante. Como característica, ¿sí? Un puente, vamos a ver que un puente es dento soportado, ¿sí? Es decir, que esa estructura se va a fijar, la carga que va a recibir va a ser por las piezas dentarias, por eso estamos hablando, decimos de dentos soportados, ¿sí? Por los dientes pilares en cuestión. Va a reemplazar una o más piezas dentarias. Va a haber una unión firme entre los dientes pilares y cuando uno reemplaza esas piezas dentarias perdidas a través de un puente, evita que haya migraciones, alteraciones, extrusiones en las piezas dentarias remanentes, ¿sí? Porque uno al reemplazar va conteniendo, va fertilizando toda esa zonas edéntulas que pueden haber, que pueden, que haya. Como ventajas, ¿sí? Son mejor aceptados por el paciente, ¿sí? Eh, como le dije, la siguiente clase vamos a empezar a ver la parte de prótesis removibles, ¿sí? Cuando un paciente viene y uno le da las opciones, y bueno, le podemos reemplazar por un puente o por una prótesis removible. El puente va fijado,
Y en cambio la prótesis removible, como su nombre lo dice, removible, el paciente lo puede retirar. Entonces, generalmente el puente es mejor aceptado porque el paciente dice, bueno, me queda fijo, me queda sentado y no tengo por ahí la incomodidad o no de uno estar retirándole como que... Entonces, por eso es mejor aceptado por el paciente, ¿sí? Soporte biológico porque eso va fijado, ¿sí? En esas piezas sanitarias. Y bueno, y esto viene a colación también de que va cementado, va fijado y bueno, el paciente no lo va a poder retirar, ¿sí? Sin ayuda del odontólogo. Como desventaja tenemos factor económico, ¿sí? Y el factor económico porque fíjense, acá para reemplazar, ¿sí? Una pieza dentaria, va a estar a expensa de las piezas pilares de a ambos lados de esa brecha. Es decir, que si le falta una pieza dentaria, uno no va a tener que hacer dos o tres coronas, ¿sí? Por eso es el factor económico una desventaja, ¿sí? Y la posibilidad de filtraciones no visibles por mala adaptación, ¿sí? Porque vamos a ver que son tres piezas unidas, ¿sí? Que si no está bien adaptado, por ahí puede llegar a pasar camuflado, haya filtraciones, ya que como les comenté, son tres piezas que están unidas, ¿sí? Tres o más. Como requisitos, ¿sí? De un puente, tiene que ser que sean estéticos, que cumplan funciones masticatorias y fonéticas, o sea, que nos sirvan, sea estético, que nos sirvan para la función masticatoria y obviamente para poder hablar. Según la clasificación, un puente se puede clasificar. Vamos a ver de diferentes formas. Según el maxilar, el puente puede ser superior o inferior. Según la ubicación, pueden ser frontales, anteriores y posteriores o laterales que pueden ser mixtos, ¿sí? Según la relación con la mucosa, el puente puede ser con contacto o sin contacto. Con contacto, a su vez, vamos a ver que pueden ser puntiforme, lineal o en superficie. Y sin contacto, el puente pueden ser altos o bajos. Según la conexión que tengan el puente, pueden ser elásticos, rígidos o articulados, y según el material pueden ser metálicos, no metálicos o mixtos. Y según la relación topográfica, pueden ser a extensión o en bandera, o a interrupción o intercalar, ¿sí? Ahora vamos a ver alguno de ellos. También hay una clasificación, ¿sí? que, que siempre damos, que, que es la clasificación según Roberts. Y Roberts clasifica a los puentes en cinco tipos de puente. El puente fijo-fijo, fijo-móvil, elástico, a extensión o compuesto. Por ejemplo, según Robert, el puente fijo-fijo, vamos a ver que tenemos los retenedores, que son los que están anclados en ese diente pilar, el póntico, que es la pieza dentaria a reemplazar, y vamos a ver que el conector fijo, que es esto que vemos en circulito verde, eh, son conectores que en una sola pieza, o sea, están fijos, van en una sola están colados en una sola pieza. A diferencia del fijo móvil, que por ejemplo acá vemos que tiene una conexión fija y una conexión móvil, ¿sí? Que son a través de sistemas de atache, de macho y hembra, ¿sí? Que pueden tener las combinaciones de ambos tipos de conectores. También tenemos los elásticos, ¿sí? Eh, son aquellos son aquellos conectores, ¿sí? Que vamos a ver acá, por ejemplo, que
van unidos o conectados, ¿sí? Por una especie de barra, ¿sí? Que fija el diente pilar, ¿sí? A el póntico, ¿sí? Igualmente ya le digo, esto está en esta clasificación, pero no se utilizan mucho en la actualidad, ¿sí? Ya prácticamente no se usa. También tenemos abstención o en bandera, ¿sí? Vemos, por ejemplo, por ejemplo, abstención en bandera, donde vemos la pieza dentaria, por ejemplo, con el retenedor, ¿sí? Y va a estar conectado, ¿sí? Con un conector fijo a ese póntico, ¿eh? Y solamente a una pieza dentaria, ¿sí? Por eso también se lo denomina en bandera. O el compuesto, por ejemplo, el compuesto donde son, en caso donde hayan piezas donde tengan unos pilares intermedios, que vamos a ver ahora qué es el pilar intermedio, o sea, son puentes largos, ¿sí? Y al ser tan largo, vamos a ver que se combinan los puentes tan largos para que no sea colado en una sola pieza dentaria con un conector móvil. O sea, el compuesto, ustedes tienen que saber que es una combinación de conectores fijos y conectores móviles, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué en estos puentes largos se usan estos conectores móviles, ¿sí? Bueno, un elemento que tenemos que considerar es el diente pilar, ¿sí? El diente pilar es la pieza dentaria vital o desvitalizada que sirve de soporte a la estructura del puente, ¿sí? Es la pieza dentaria en sí donde se va a anclar, donde se va a fijar nuestro puente. Y para elegir un diente pilar, hay factores que nosotros tenemos que valorar, ¿sí? Vamos a ver que van a haber dientes pilares que, que cuentan, que son mejores dientes pilares que otros, ¿sí? Y dentro de esos factores tenemos la proporción corona-raíz, ¿sí? Que tenemos que una proporción 1-2 es la ideal, ¿sí? 2-3 es óptima y una proporción corona-raíz 1-1 es mínimo. ¿M? Es la proporción mínima que debe haber. Con respecto a la configuración de la raíz también, raíz cónica con mayor diámetro vestíbulo lingual y raíces divergentes, potentes, también son factores que uno va a valorar como buen pilar protético. Y también el área de soporte periodontal, ¿sí? La extensión de la inserción del lineamiento periodontal, ¿sí? Uno tiene que mirar, observar, mirar en la radiografía cuál es el soporte del área periodontal. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, una proporción corona-raíz, acá vemos en esta imagen 2-3 sería la óptima y la mínima, ¿sí? La mínima debe ser 1 de raíz y 1 de corona, ¿sí? Si la proporción ya no es 1-1, es menos, vamos a ver que ya no va a ser un buen pilar protético, ya que la pieza dentaria esa no va a soportar las cargas, ¿sí? Entonces la proporción mínima debe ser 1 de corona, 1 de raíz. Bueno, y hay un elemento y una definición que nosotros debemos conocer, que es la ley de Ant, ¿sí? La ley de Ant dice que el área de la superficie de las raíces de los dientes pilares debe ser igual o superior a las piezas que van a ser reemplazadas por los pónticos. Le vuelvo a decir, el área de la superficie de las raíces de los dientes pilares, o sea, nosotros tenemos que mirar la radiografía de los dientes pilares, ¿sí? Estas deben ser igual o superior a las piezas que van a reemplazar por los pónticos, ¿sí? ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros si vamos a reemplazar una pieza dentaria ausente, nosotros tenemos que saber que las piezas contiguas que vamos a usar por dientes pilares, ¿sí? Esas piezas contiguas, el área de esa superficie de las raíces deben ser mínimo igual
que el diente a reemplazar? Igual o superior, dice la ley antes, ¿sí? Porque si es menor, no va a ir en desmedro de ese puente, ¿sí? Entonces, mínimamente debe ser igual o superior a esas piezas que nosotros debemos reemplazar. Así es que nosotros tenemos lo que se llaman valores de carga, que nosotros debemos analizar cuando tenemos que valorar un diente pilar, ¿sí? Y nosotros cuando tenemos que valorar, nosotros tenemos que pensar, ¿sí? Y esto también va a estar también relacionado después cuando vemos la parte de pilares para prótesis removible. Y acá en prótesis fija, nosotros tenemos que saber, y ustedes tienen que saber, de que siempre los caninos y los molares son dientes potentes, o sea, son muy buenos pilares, ¿sí? Para que tengan, para hacer una comparación, son, si fuese una mesa, los caninos y los molares son las patas de la mesa, son excelentes pilares, ¿sí? Y acá ustedes, por ejemplo, en este cuadro ven los valores de carga, ¿sí? Por ejemplo, en el maxilar superior, el menor valor, vemos acá el 3 que es el incisivo lateral, ¿sí? El que tiene menor valor de carga. Y si observamos quién tiene el numerito más grande en el maxilar superior, vemos que tiene el segundo molar y también el primer molar, tienen valor de 6, 6,5. Y el canino también 5. Lo mismo en el maxilar inferior. Miren el maxilar inferior, el área de lo incisivo central y laterales tienen muy poquito valor de carga, ¿sí? O sea, esto nos está diciendo que esto no son piezas dentarias como para usar como pilar porque tienen muy poco valor de carga, ¿sí? Entonces, en resumen, uno observa este cuadro y bueno, mira, el primer concepto que tiene que usted observar acá es que los caninos y los molares son dientes con buenos valores de carga. Y acá tenemos, por ejemplo, miren el primer dibujito, ¿sí? El primer dibujito. Tenemos acá ¿se ve mi mouse acá que se mueve, chicos? ¿En el póntico? ¿Ven el mouse? Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Acá tenemos esta pieza que queremos reemplazar. Y habíamos visto recién los valores de carga, ¿sí? Si tenemos que usar como pilar para este puente, este molar que tiene valor de 6,5, ¿sí? Y este es un premolar, no, ay, perdón. Y este 6,5, este molar a reemplazar está mal este numerito acá, el 6 es de este molar, nosotros tenemos que ver que 6 más los premolares, que son 4 y más 4, 8, tenemos 14, más 6 son, o sea, estas piezas dentarias van a superar el valor de carga del diente a reemplazar. Entonces, está bien para usar como pilar, ¿sí? Esto después le voy a corregir cuando le suba, el 6 es acá. Vemos este otro dibujito, ¿sí? Tenemos este molar acá, que tiene valor de carga de 6,5, ¿sí? Más este canino que tiene valor de carga de 5. Si sumamos 6 más 5, tenemos 11,5, ¿sí? Entonces, nosotros, los dientes a reemplazar tienen que ser mínimo 11,5 o más. Entonces acá tenemos 6 más 4, 10, más 4, 14. Entonces, acá es un diente es un puente, va a ser un puente muy largo que va a ir en desmedro de esto. ¿Por qué? Porque los valores de la pieza a reemplazar estamos viendo que es superior al de los dientes pilares, ¿sí? Acá, por ejemplo, en esta pieza, en este último de abajo, tenemos el diente pilar a reemplazar es 6,5 y el otro es 4. Entonces tenemos 6 más 4, 10, tenemos 10,5. Y las piezas ausentes a reemplazar son de un valor de carga de 6 y un valor de carga de 4, tenemos un valor de carga de 10. Y bueno, contra 10,5, o sea, acá está bien, acá está mínimo, está casi igual o superior, un poquito superior porque tiene medio valor de carga más, ¿sí?
¿Entendieron más o menos este dibujo que estaba acá? Chicos, Doctor, ¿entendieron? una pregunta. Sí. En el caso de que no supere, por ejemplo, como en el caso del segundo dibujito, no sé, ¿hace el puente o qué sería? Sí, de acuerdo a la posición, de acuerdo ¿cómo se llama? De acuerdo se puede buscar otro pilar se puede buscar otro pilar eh, para que tenga ese valor de carga. Se puede buscar otro pilar o bueno, sí, en esos, ya le dije, hoy en día con la implantología, todo esto que prácticamente se reemplaza. Pero un puente así eh, no va a tener la durabilidad que tenga. ¿Por qué? Porque va a ser mayor la carga que va a haber en los pónticos y eso va a repercutir en esos dientes pilares, que le va a traer problemas periodontales, los pilares se van a empezar a aflojar. Entonces, o uno tiene que buscar otro tipo de pilar, ¿sí? Un pilar intermedio o otro pilar que ahora vamos a ver, pero hoy en día esto ya se está reemplazando por los implantes, ¿eh? Bueno, gracias, Profe, doctor. tengo otra duda. ¿Y si el Sí. póntico tiene el mismo valor de carga que el pilar, se puede o no? Sí, sí, porque la ley, sí, porque la ley de antes dice que debe ser igual o superior a las piezas dentarias que van a ser reemplazar, ¿sí? Ah, gracias, profe. Debe ser igual o superior. Bueno, y con respecto al diente pilar, vamos a ver que hay pilares primarios, hay pilares secundarios y hay pilares intermedios, ¿sí? Los pilares secundarios se utilizan para resolver problemas de relación corono-raíz, ¿sí? Deben tener como mínimo la misma superficie radicular que el pilar que se usa como pilar primario. Y los retenedores deben ser igual de retentivo que los pilares primarios, ¿sí? Acá, por ejemplo, era el ejemplo, acá vemos el ejemplo que recién me consultaba. Si no tiene, bueno, se buscará otro pilar, ¿sí? Si no tiene ese valor de carga de esos pónticos, bueno, se busca otro pilar para que le dé suficiente carga a ese puente, ¿sí? Un pilar intermedio es aquella pieza dentaria que se ubica entre dos brechas, ¿m? En el medio y entre dos brechas. Se utiliza por lo general con conexiones de tipo semirrígidas, ¿sí? El conector, conexiones semirrígidas, ¿sí? Vamos a ver que los conectores pueden ser fijos o móviles o semirrígidos, ¿sí? Y semirrígidos son con estos sistemas que ven acá en el dibujito, sistemas de ataches, ¿sí? Ataches, sistema de macho y hembra, donde el conector semirrígido, la parte hembra, va a estar en la cara distal del pilar intermedio y la parte macho en la cara mesial del póntico, ¿sí? ¿Y por qué se utiliza esto? Y se utiliza esto como rompefuerzas, ¿sí? Porque si nosotros tenemos este pilar intermedio y hacemos todo conexiones fijas, es decir, una sola pieza, imagínense esto, ustedes mandan a colar y es una sola pieza donde tiene 1, 2, 3, 4, 5 no coronas, una sola pieza dentaria, toda fija. Este pilar intermedio va a actuar como fulcrum y va a terminar dando inconveniente al pilar con problemas periodontales, con reabsorciones, ¿sí? Porque va a actuar como fulcrum. En cambio, si esto se usa generalmente en estos puentes largos con pilares intermedios. Si usamos un conector, como vemos en la imagen de abajo, semirrígido, esto va a actuar como rompefuerzas, ¿sí? En ese punto de fulcrum, evitando y haciendo que el puente trabaje mejor que, cuando es toda una pieza entera colada. Bueno, y como habíamos visto dentro de los componentes del puente, vamos a ver que tenemos el póntico, el retenedor y el conector, ¿sí? Que más o menos ya fuimos viendo algo al tener que describir las características anteriores. El póntico, ustedes van a ver en la literatura que el póntico van a encontrar con diferentes sinonimios, ¿sí? Lo pueden encontrar como tramo, tablón,
tablero, fantoche o también fantoma, ¿sí? Acá no está, pero también lo pueden encontrar en la literatura con ese nombre de fantoma, ¿sí? Y que el póntico, bueno, es aquel que reemplaza la pieza dentaria ausente, ¿sí? Como vemos acá en la imagen. El póntico tiene que tener requisitos físicos y biológicos, ¿sí? Dentro de los requisitos físicos son la dureza, la resistencia, la fortaleza, la estabilidad de color y también el valor de carga que debe tener. Y con respecto a los requisitos biológicos, debe reproducir una correcta anatomía, debe ser biocompatible, tener un diseño gingival en esa zona ausente y también tener un diseño de tal forma que permite, porque acuérdense que ese póntico va a ocupar un espacio donde no hay pieza dentaria que permita una autolimpieza. Y también debe ser estético, ¿sí? Debe pasar desapercibido, ¿sí? De ese punto de vista. ¿Cómo se clasifican los pónticos? Y bueno, los pónticos se pueden clasificar según la relación con la mucosa y según el material con que se construye. Según la relación con la mucosa, vamos a ver que ese póntico, si ese póntico, esa pieza dentaria que va a ocupar el espacio donde está ausente esa pieza dentaria, pueden ser con contacto o sin contacto. Dentro de los con contacto, vamos a ver que pueden ser puntiforme, lineal o en superficie. Cuando hablamos puntiforme, es esa relación de ese póntico, ¿sí? Que termina, como ven en esta imagen, la tercera imagen en línea punteada, termina con una punta, o sea, en esa relación con la parte de la encía, con la forma de la mucosa, termina en forma puntiforme, por eso se dice puntiforme. Lineal es de las mismas formas, pero abarca una mayor superficie en esa relación con la mucosa, como vemos también acá en la tercera imagen, que se relaciona en forma, valga la redundancia, en forma lineal, ¿sí? O en superficie, ¿sí? Que este póntico abarca mayor cantidad, o sea, cubre toda la pieza, toda la parte de la mucosa se relaciona, ¿sí? Igualmente esta forma en superficie por ahí no se utiliza tanto porque no favorece la autolimpieza. Acuérdense que uno de los requisitos es también que favorece la autolimpieza. Entonces, generalmente los puentes, en la relación con los puentes, uno utiliza esta otra forma o lineal o en puntiforme, ya que acá al hacer la higiene va a favorecer hacer la limpieza que un póntico terminado en superficie porque puede quedar retenida o dificultar un poco la limpieza. Y según la relación con la mucosa pueden ser sin contacto, ¿sí? Con contacto vimos recién o también puede ser sin contacto. Y sin contacto estos pónticos pueden ser bajos o altos, ¿sí? Bajos de 1 milímetro o altos a 2 milímetros en relación con la mucosa. Según el material con que se construye, pueden ser metálicos, pueden ser de oro, cromoníquel, plata paladio, no metálicos, porcelanas, resinas, cerómenos o acrílicos, o mixta, que es una combinación de las anteriores. Tenemos que considerar también el póntico del diseño cuando se hace que bueno, esto hace el laboratorio, de conservar las tonalidades interproximales, la relación con los tejidos blandos, el tejido que cubre y los materiales en contacto, y la reproducción correcta de la cara oclusal, de la anatomía. Los pónticos que se hagan con frentes estéticos, vamos a ver que ese frente estético va a quedar fijado, la retención puede ser por traba mecánica, que generalmente se usa para resinas y acrílicos. Esa traba mecánica lo dan perlas o hilos o cera que se colocan. Esto ya cuando en el laboratorio hace el colado y tenemos un póntico con el frente estético, ¿sí? Se hace una traba mecánica, que es similar a lo que, si ustedes recuerdan, cuando vimos corona con frente estética, es lo mismo, ¿sí?
O también, si recuerdan cuando vimos de porcelana sobre metal, también esa unión puede ser por reacción química y mecánica, que es cuando se hacen con las porcelanas. Retenedor o ancla, ¿sí? Es el otro componente del puente, ¿sí? El retenedor ancla es aquel que fija el cuerpo del puente al diente pilar y lo protege, ¿sí? Este retenedor pueden clasificarse intracoronal, que pueden ser incrustaciones, o extracoronal, coronas que pueden ser estéticas o metálicas, ¿sí? Porque vamos a ver puentes, que los puentes también se pueden hacer, ese retenedor también uno puede hacer, usar, hoy en día también hay puentes adhesivos y se pueden usar a través puede ser como la parte de pilar de ese retenedor a través de una incrustación, ¿sí? En este caso sería intracoronal o las clásicas extracoronales que son a través de las coronas. Y los conectores, ¿sí? Que habíamos hablado algo en la primera parte del test teórico, es el que une el póntico al retenedor. Y se dice que es un punto de contacto modificado, ¿sí? El conector del puente, ¿sí? Une el póntico al retenedor, ¿sí? Estos conectores pueden ser rígidos o fijos, ¿sí? Rígidos o fijos, que generalmente eso, hacer fijo es una sola pieza, eso viene un solo colado, ¿sí? Semirrígidos o articulados, ¿sí? Como por ejemplo vemos acá en estas imágenes que son a través de los sistemas Atache, ¿sí? O conector a barra lingual, que es como habíamos visto en una de las imágenes anteriores, que es una barra, ¿sí? Dentro de los fijos, ¿sí? De las conexiones fijas, vamos a ver que la conexión fija de puentes pueden ser de dos formas. O sea, vienen por colado, ¿sí? O por soldadura, ¿sí? Por colado vienen, si es por colado, vienen las tres, por ejemplo, si es un puente de tres piezas, vienen las tres piezas, o sea, se hacen las tres piezas coladas en una sola pieza. O por soldadura se hacen las tres independientes y después, una vez que está hecho el colado, se hacen puntos de soldaduras eh, haciendo la conexión entre ambas, entre los retenedores. O son muy rígidas, como le dije recién, con los sistemas de atache, caja y clavija, ¿sí? Bueno, acá vemos una imagen, ¿sí? De puentes largos con sistema de atache también. Bueno, y acá le dejo la bibliografía de la clase de ahora, ¿sí? Bien. Bueno, chicos. Doctor, yo tengo una ¿Alguien consulta. me quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo una consulta. Sí, te escucho. Vanessa. En cuanto a la clasificación que dice en contacto y sin contacto, cuando no hay contacto con la mucosa, o sea, queda un espacio entre el puente y la mucosa, o sea, se puede filtrar comida dentro de ese espacio. No te entendí la pregunta. La clasificación que dice contacto y sin contacto, ¿cierto? Sí, Cuando es sin contacto con la mucosa, ¿cierto? sí, sin contacto. Sí, sí, sí. Al no tener ese contacto con la mucosa va a quedar un espacio entre el puente y la mucosa. Sí, sí, queda un espacio. Pueden ser, esos contactos pueden ser bajo o alto. De igual forma esos son milimétricos, es 1 o 2 milímetros nomás. Obviamente que para todos los tipos de puentes existen cepillitos especiales, ¿sí? Cepillitos especiales. De igual forma, acuérdate que los con contactos son contactos puntiformes, que es un puntito en lineal o en superficie, que es que ocupa mayor superficie, que es lo que yo le comenté, que por ahí en superficie, por ahí tenemos la ventaja que puede quedar comida retenida. Entonces por ahí preferimos los otros. Y lo mismo,
los sin contacto que son a 1 o 2 milímetros, sí pueden quedar, pero es mínimo y generalmente eso se usa justamente por ahí para facilitar también la autolimpieza, porque si queda una superficie muy en contacto, puede quedar retenido y uno no puede higienizarse en forma correcta. O sea que eso no se va a ver muy estético porque se va a ver el Y espacio. sí, y sí, se va a ver sí, por eso por ahí hay condiciones clínicas, hay que ver cómo están los tejidos, o por ahí para un puente en el sector posterior, si el paciente nos muestra, después ya hay consideraciones clínicas que cuando den prótesis fija en 5º año, este mismo tema, ahí ya van a ver esas consideraciones clínicas de cuándo optar uno, cuándo optar otro, ¿sí? En qué sector.